Pues buenas tardes. Pues vamos a empezar, vamos a tratar de hacer un diálogo para conocer a María. ¿Sí conocen a María? ¿Sí? María es todo ¿cómo diríamos? Es un portento que desafortunadamente nunca hemos llegado a conocer. O sea, Dios nos ha dotado con este don de esta madre. Y en realidad, vuelvo a repetir, no la conocemos. O sea, tenemos ideas, hablamos de la Inmaculada, la Virgen, la mujer sin mancha, la llena de gracia. O sea, todo lo que tradicionalmente hemos entendido de ella. Pero ¿realmente sabemos quién es? No, es igual que Jesús. O sea, Jesús creemos que lo conocemos, pero en realidad definitivamente no tenemos la menor idea de quién es. O sea, no tenemos idea de quién es Jesús, menos tenemos idea de quién es su madre. Para llegar a realmente a entender qué es este don que Dios nos da, es un don del amor, es un don del amor de Dios. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco. Primero, vamos a ver una pequeña introducción sobre el amor de Dios. ¿Qué es Dios? O sea, en realidad hemos entendido que Dios es amor. Vamos a ver qué nos dice Él mismo de esto, ¿no? Y después empezaremos a introducirnos en María, esa mujer única en la historia, única en la mente de Jesús, en la mente de Dios, y no habrá jamás otra igual. Jesús, en una plática que tiene él con Simón en los libros de María Valtorta, dice lo siguiente, dice, al igual que toda historia de amor, esta es la historia más grande que Dios ha forjado, que Dios ha hecho hacia sus criaturas. Simón está hablando de María, Simón está hablando de los dones que Dios les ha dado a los hombres. Y dice, ese Dios del que tú hablas, que es la perfección inalcanzable, Dios es la belleza completa, Dios es la potencia infinita, Dios es la esencia incomprensible, Dios es la bondad insuperable, Dios es el amor hecho Dios, es el amor. Dices que cuanto más conoces a Dios en su perfección, tanto más te parece subir o sumergirte en las profundidades sin límites del azul sin sombras. Pero cuando comprendas al amor hecho Dios, no subirás ni te sumergirás más en lo azul, sino en un remolino incandescente de llamas, y serás arrojado a una beatitud que te será muerte y vida. Tendrás a Dios con una posesión completa, cuando por tu voluntad habrás llegado a comprenderlo y merecerlo. Decir que Dios es amor, relativamente podemos entenderlo, pero lo entendemos entendemos el amor en modo humano, en modo de sentimiento, y decimos que Dios nos ama. Creo que a través de la revelación de Luisa Picarreta, entendemos que el amor de Dios no es un sentimiento, sino es un darse, o sea, es un acto. Dios no nos ama al modo humano, sino Dios cuando ama, ama dándose completamente.
Y Dios es unidad, no se puede dividir, por lo tanto, cuando Dios se da en plenitud, todo Dios. Por lo tanto, para poder entender el amor de Dios, necesitamos entender lo que es Él y para saber quién lo puede recibir. Simón está hablando con Jesús, está diciendo más o menos lo que él comprende de Dios, que Dios es amor, pero esta frase de Jesús es relevante. Cuando comprendas que el amor se hace Dios, no Dios es amor, sino el amor es Dios. No sé si se logra entender. O sea, ese acto de darse, ese acto de comunicarse todo, de toda la perfección, ese acto es Dios. Por lo tanto, cuando hablemos de Dios, estamos hablando de un darse, de un recibir todo el bien que puede existir en todo el universo. Para que quede quizá un poco más claro, dice Jesús, en verdad os digo que soy uno con el Padre en eterno y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor haya llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne. ¿Se entendió esto? El amor, o sea, Dios, este amor que es Dios, llega a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. ¿Qué nos está diciendo? ¿Dios es perfecto? Sí, ¿verdad? No hay forma, no hay ninguna manera de que Dios se perfeccione. O sea, Dios es el culmen de la perfección. Ahora fíjense lo que dijo. Mi amor, o sea, está hablando de qué, mi amor. ¿Qué está diciendo? Él mismo, mi Dios o Dios, llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Cuando yo digo, para que este aparato de sonido llegue a lo máximo de perfección, se necesita, determinadas cosas. Se necesita este micrófono. ¿Qué quiere decir? Que antes de que tenga el micrófono, no es perfecto. ¿Sí? No es el punto, todavía puede ser, es perfectible todavía. Y cuando Jesús dice, mi amor llegó a lo indecible en su perfección, al hacerse hombre, al revestirse de carne, ¿qué está diciendo? Que no podemos pensar en un Dios perfecto si no es hombre. Que no podemos pensar en un Dios perfecto si no es hombre. Vamos a repetirlo, o sea, con las palabras de él. Dice, en verdad os digo que soy uno con el Padre en eterno y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor ha llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne. Yo donde quiero llegar es a entender que en realidad para esa perfección del amor, porque el amor hecho Dios, tiene su culmen, su conclusión, la tiene cuando es hombre, cuando es hombre. Y esto lo podemos entender para que no quede volando esta idea. Dios es amor, es un darse completamente, pero Dios no tiene a quien amar. O sea, no tiene a quien amar. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Cuáles son los movimientos dentro de la Trinidad?
El primer movimiento de la Trinidad es que generar al verbo, ¿sí? El verbo es generado. O sea, es la primera acción de Dios. Dios genera al verbo, se da totalmente y se da en su Hijo, en el verbo. Y ahí es el mismo Dios que está en el Hijo, son iguales, son consubstanciales. No hay diferencia. La única diferencia es en la individualidad. El Padre no le comunica la paternidad, sino simplemente se comunica todo, pero no le comunica la paternidad. Por lo tanto, el Verbo eterno, que es segunda persona, tiene una individualidad diferente. Ahora Él es Hijo. ¿Se entiende? El Padre genera al Hijo y el Hijo es exactamente igual que el Padre, es todo el ser del Padre, pero con la personalidad de Hijo, segunda persona. Cuando el Hijo corresponde, porque el amor siempre debe ser correspondido, el amor no es nada más darse, el amor debe ser correspondido. Por lo tanto, ahora el Hijo, que es la segunda persona, tiene que corresponderle al Padre en amor. ¿Y de qué manera le corresponde? El Hijo, segunda persona de la Trinidad, o sea, es producto de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y esa palabra cómo se llama? ¿Qué palabras dice Dios? Fiat. O sea, el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es fiat, hágase. Y luego, ¿por qué es el fiat? ¿Por qué es el hágase? ¿Quién es el creador de todo? Es el Padre por medio de su palabra diciendo fiat. El Padre crea todo por medio de su palabra cuando dice fiat, fiat lux, y de ahí todas las veces que Él hace algo es un fiat, es un hágase, un haya, un aparezcan. Por lo tanto, todo es creado por medio de quién? Del verbo eterno, porque Él es la palabra del Padre. ¿Sí? Y hay algo que es interesantísimo. ¿Qué es la primera cosa que el verbo hace? Que el verbo crea. ¿Qué es lo primero? Vámonos con San Pablo. San Pablo, de repente hablando de Jesús, dice, Él es el primogénito de toda la creación. En Él, todo fue creado por Él, para Él y en Él. ¿Se acuerdan de eso? Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y hay otra parte que donde dice, esto que dijimos, es el primogénito de toda la creación. Bueno, ¿qué fue lo primero que el verbo hace? Toma carne, su humanidad. Eso es lo primeritito que hace. Y es lo único que hace. Es lo único que hace. Porque según San Pablo, todo fue creado por Jesús, para Jesús y en Jesús. O sea, estamos siguiendo lo que San Pablo nos fue mencionando poco a poco, pero que a veces no lo hemos comprendido. Pero si lo vemos de esta manera, entonces entendemos que la acción del Verbo eterno, que es el que va a llevar a cabo lo que el Padre quiere, lo único que hace el Verbo eterno es tomar carne.
se humaniza, bueno, tiene a esta humanidad una naturaleza diferente de la de Dios, diferente de la de Dios. Ahí está el que su amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse carne. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya visto las acciones de Dios de esta manera, ahora, ¿qué pasa cuando el Verbo eterno corresponde? Ya se hizo carne. Y ahora la carne, la humanidad del Verbo eterno, que va en el futuro, se va a llamar Jesús, es el que crea todo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces, esa es la correspondencia. ¿Y qué sucede en ese momento? Procede el Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, procede de las acciones del Padre y del Hijo. ¿Sí? O sea, gracias a la acción del Padre en generar al Verbo, gracias a la acción del Verbo en tomar una humanidad y de esa humanidad de llevar a cabo toda la creación, a eso ahora de esas dos acciones procede el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué papel le hemos asignado al Espíritu Santo? ¿Quién es el amor de Dios? El Espíritu Santo. Entonces ya vamos empezando a comprender. ¿Por qué será el Espíritu Santo el amor de Dios? Porque contiene a todo Dios. El Padre es la acción de darse, pero Él no tiene la acción de corresponder. Ahora, el Hijo es al que le toca corresponder, pero el Hijo no tiene la acción de darse. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, entre Padre e Hijo y todo lo que el Hijo corresponde, que ese es el darse, hacer todo lo que el Padre quería, ahí es cuando procede el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que encierra todas las acciones, tanto del Padre como del Hijo. Y ahora ahí está completo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es todo Dios ahí. Ahora, ¿qué falta? Alguien a quien amar. ¿Quién dijo eso? Muy bien, alguien a quien amar. Porque si nos damos cuenta y entendemos que el amor debe ser, o sea, debe tener tres acciones, que es darse, recibir y comunicar. Comunicar. Un amor que se encierra en sí mismo es un amor totalmente, no tiene sentido. O sea, puede ser muy grande, pero si no se comunica, en definitiva es un amor que dice Jesús, se vuelve taciturno, o sea, triste, melancólico, casi deprimido. Por lo tanto, ahora Dios necesita comunicarse, necesita darse a un ser que no esté dentro de la Trinidad, sino a un ser ajeno a la Trinidad, pero que sea capaz de recibirlo en plenitud. O sea, un ser que pueda recibir a todo un Dios con la grandeza de ese Dios, con todo lo que ese Dios es, pero no hay nadie. ¿Qué necesitaría Dios? ¿Qué es lo que está necesitando? Perdón, cuando hablo de necesidades en Dios, yo sé que esto suena como raro, pero la pregunta es, ¿Dios tiene necesidades? Sí. Hay dos tipos de necesidades. Una necesidad de carencia, o sea, se carece de algo y tenemos que recurrir a otra persona, a otro ser, para que nos resuelva esa carencia. Esa carencia es la que tenemos todos nosotros. Esa no la tiene Dios.
pero hay una carencia de naturaleza. Y el amor, lo único que el amor sabe hacer, ¿qué es? Amar, darse. Esa es la única necesidad de naturaleza que tiene el amor. Por lo tanto, ahora el amor que es Dios quiere darse. ¿Pero a quién se da? Vuelvo a repetir, no hay nadie. Si Dios hubiera querido crear a un ser capaz de recibirlo, tendría que haber creado a un Dios. Pero un Dios creado no sería igual a Dios, porque sería creado y Dios es increado. Por lo tanto, no había esa posibilidad. ¿Cómo lo resuelven? Por medio de la humanidad del Verbo Eterno. El Verbo Eterno toma carne y la une, esa carne, esa humanidad, la une a su propia naturaleza divina, le comunica su naturaleza divina y ahora ese ser, esa humanidad del Verbo es capaz de recibir el amor de Dios, o sea, de recibir a todo Dios y al mismo tiempo de poderle pagar con todo Dios. ¿Sí se va entendiendo? Esto es importante para después llegar a María. Saber más o menos cómo es este actuar de Dios. Entonces, resumiendo, el Padre genera al Hijo. Otra aclaración. Esto que estamos poniendo como en actos sucesivos, en Dios no existe. Dios no tiene actos sucesivos, todo es en un solo momento, instantáneo. Nunca hubo un antes o un después. Pero para entenderlo, tanto Jesús nos lo va aclarando, como la Iglesia nos lo ha puesto de manifiesto, pero en forma que lo podamos entender. Y luego simplemente nos dice, todo es en un solo instante. O sea, no hay separación. Bueno, entonces ya está, Dios ya está totalmente satisfecho en amor. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos aquí? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Usted le podrá corresponder a Dios en amor? ¿Nosotros le podremos corresponder? ¿Podremos recibir el amor de Dios en nosotros? Si estamos, claro que no. Si estamos hablando de que el amor de Dios es un darse completamente. ¿Podremos recibir a Dios en plenitud? No. ¿Podremos pagarle a Dios en la misma calidad, el mismo amor? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya Dios ya había satisfecho su necesidad de amor. O sea, entre el Padre y el Hijo, o sea, tienen esas dos acciones completando el amor divino y ahora se tiene que dar. ¿Y se da a quién? A la humanidad del Verbo. A la humanidad del Verbo. A la humanidad del Verbo. Por eso es que el Verbo se vuelve carne. El Verbo se vuelve carne porque es la manera en la que Dios puede amar en plenitud a un ser fuera de la Trinidad, porque la humanidad del Verbo no comparte esa unidad, sino está para ponerse fuera, porque es el primogénito de toda la creación, y en Dios no hay creación, la creación es externa. O sea, la humanidad del Verbo es la misma persona del Verbo, pero ahora hecho carne. O sea, es verdadero hombre, verdadero Dios, en una sola persona, que es la persona del Verbo. No es en la persona de Jesús, sino es en la persona del Verbo. Pero ahora esa persona, esa humanidad, es capaz de recibir el amor de Dios y de pagarle a Dios.
Entonces, vuelvo a repetir, Dios ya está satisfecho en ese acto de amar. Y ahora la pregunta que yo hago es, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Porque ahora resulta que Dios en la parte divina está totalmente satisfecho. Pero sorpresa, ahora Dios tiene una parte humana. Ahora Dios tiene una parte humana que es la humanidad del Verbo. Y esa humanidad del Verbo es la que ahora queda insatisfecha, porque en la parte divina está totalmente completa, pero en la parte humana le hace falta alguien de la misma naturaleza para poder compartir todo lo que es y todo lo que tiene. Y por eso Jesús nos dice que antes de crear al hombre, le dijo a su amor, no quiero estar solo, quiero una criatura con la cual compartir todo lo que yo soy y quiero una criatura para tener esta relación de amor, pero con alguien igual que yo, o sea, con una humanidad y divinidad. Quiere una criatura igual que él, humano divino, humano divino. Entonces, Jesús es el que crea todo, según San Pablo. Jesús es el que antes de crear al hombre le dice a su amor, ¿a quién le estará diciendo? A la divinidad. Le está diciendo, no quiero estar solo allá afuera. Quiero una criatura que me semeje, quiero un hombre Dios igual que yo, para poder compartir, porque la parte humana no está completa. Es algo relativamente nuevo, ¿no? Lo que estamos escuchando. ¿Les parece ilógico o les parece herético? Parece herejía, pero estamos siguiendo los pasos de San Pablo, no estamos hablando de otra cosa, porque si entendemos esas citas que hemos dicho de San Pablo, yo no puedo desmentir a San Pablo. Y si San Pablo me dice que Jesús es el primogénito de la creación, debo entender que es la primera obra que lleva a cabo el Verbo Eterno. Y si luego me dice de Jesús que Él fue el que creó todo y que todo lo creó Él, para Él, que se entienda eso, no lo creó para otra cosa, sino para Él, y lo creó en Él, entonces como que me queda divagando así, pero vamos a lo que nos dice nuestra iglesia, que no somos miembros del cuerpo místico de Jesús, que no Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Entonces entiendo cómo es que fui creado en Él, porque soy parte de Él, hombre Dios, tal cual. Y eso lo dice Dios cuando va a crear al hombre. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. A imagen y semejanza nuestra. ¿Qué es la imagen? El exterior, exactamente. Entonces, ¿Dios tiene este exterior? No, lo tiene Jesús. Lo tiene Jesús. Dios no tiene nariz. Dios no tiene ojos. Entonces, la imagen es la imagen de Jesús. Otra pequeña nota para entender que nuestra humanidad fue tomada el modelo fue la humanidad del Verbo Eterno, no al revés. Jesús no, el Verbo no toma una humanidad como la nuestra. Nosotros fuimos creados a imagen de la humanidad del Verbo que es Jesús. Y luego la semejanza, la forma de actuar.
la forma de actuar. ¿Y esa forma de actuar cuál es? En Jesús. Es un acto divino. Los actos de Jesús son actos divinos. ¿Sí? No es el hombre el que está actuando. Y lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. En otra ocasión dice, yo no puedo hacer nada más que lo que veo que hace el Padre. ¿Qué nos está diciendo? Esa unidad con la divinidad, humanidad y divinidad, humanidad y divinidad. Y para los que han acudido a otros retiros aquí, se acordarán que revisando el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, nuestra doctrina, en nuestra doctrina nos dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida divina, de su divinidad, de sus obras, de sus atributos, de todo lo que Él es. ¿Se acuerdan de eso? Todos los artículos que hemos revisado de nuestra religión, de nuestra doctrina, que no los conocemos, que jamás nos hemos interesado en entender que debemos ser exactamente iguales que Jesús, hombre Dios. Para poder compartir ahora nosotros, tenemos la posibilidad de satisfacer el amor y la compañía de Jesús, de ese hombre Dios que viene a este mundo, y nosotros somos el complemento de ese amor. Todos estamos esperando el reinado de Cristo, ¿no? Cristo reinará algún día en este mundo. ¿Y qué quiere decir ese reinar? ¿De qué hablamos? ¿Que va a venir a poner su reino? ¿Que va a erigir un reino en este mundo? Entonces, es en nosotros, en nosotros. Pero hay algo también que dice que es curioso, porque Jesús será rey de reyes. Y yo pregunto, ¿dónde está su realeza? ¿En usted? No, por supuesto que no. ¿Dónde está nuestra realeza? La perdimos en el paraíso cuando Adán desobedece. Porque el hombre creado no es como nosotros. Nosotros no somos el hombre creado por Dios. Porque el hombre creado por Dios tuvo a Dios en su interior por vida. Recordemos otra vez el Génesis. O sea, para poder hacer que aquella figura de hombre empiece a vivir, ¿qué hace Dios? Le insufla con el aliento, se pone Él en el hombre, y ahora para darle vida y vivir junto con Él, porque esa era la realidad. Y entonces decimos, no, eso no es cierto. Bueno, vamos al Evangelio de nuevo. Vamos al Evangelio en donde Jesús lo primero que nos dice sobre la santidad es, sean santos como mi Padre Celestial es santo. El cómo me pone el modelo de la santidad que quiere de nosotros. Quiere una santidad divina, pero no nos dijo cómo. Y nos lo viene a decir hasta el final de su vida, en la última cena, ahí me dice cómo. Cuando está rogándole al Padre por sus apóstoles y por todos nosotros, ¿qué dice? Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno y sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. De la misma manera que tú y yo somos uno. Ahí nos dijo cómo necesitamos volver a tener a Jesús en nosotros, pero un Jesús que viva en nosotros, que actúe junto con nosotros y que comparta su vida en nosotros.
¿De acuerdo? Bueno, esa es la historia de Dios. Pero ahora para llevar a cabo esta parte de la humanidad de Jesús, que tenga compañía y que esa compañía seamos nosotros, ¿qué se necesita? Se necesita una mamá. Se necesita una mamá. Para formar parte de la familia humana, necesita encarnarse. Entonces, María, bueno, San Pablo que nos dijo que el Jesús es el primogénito de toda la creación, ahora, ¿cómo se puede llamar a María? La secundigénita. La secundigénita. Y nos lo dice Jesús en las revelaciones de María Valtorta. O sea, la primera humanidad en la mente creada por Dios es la humanidad de Jesús. Y la segunda es María, es su madre. Por lo tanto, María tiene en ella misma todo lo que Jesús contiene. O sea, tiene una humanidad igual a la de Jesús, tiene una naturaleza espiritual creada igual que la de Jesús, alma, espíritu y las tres potencias del alma, pero también tiene la parte divina, tiene lo que Adán perdió, y Adán perdió tanto dones de la naturaleza angélica, como era la inmortalidad, como era la impasibilidad, como era la ciencia infusa, o sea, pero también tenía los dones de la naturaleza divina, que era vida divina y voluntad divina. Por lo tanto, María, desde el momento en que fue creada ella es exactamente igual que lo que Dios había creado en el paraíso terrenal. Por lo tanto, en María tenemos el modelo perfecto de lo que nosotros deberíamos de haber sido. O sea, hombre, naturaleza humana, naturaleza divina. Voluntad humana, voluntad divina. Que así era Adán. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a centrarnos en María. María tiene esa gran misión de ser la madre del hombre Dios encarnado, del hombre Dios en este mundo. Por lo tanto, ya podemos empezar a tener una idea de quién es María. No es nada más la Inmaculada, porque cuando decimos Inmaculada, ¿qué pensamos cuando decimos Inmaculada? Que no tiene mancha, que no tiene pecado. Eso es rebajar a María. Eso es rebajar a María. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que tiene vida divina y voluntad divina. O sea, porque nunca hizo su voluntad, porque aceptó la voluntad de Dios, porque está acorde a lo que Dios quiere con ella adquiere ese don inmenso que es la vida divina y la voluntad divina. Entonces, María es el ejemplo perfecto de lo que el ser humano debe llegar a ser. Claro, con toda la diferencia enorme de la misión de María, esa es única, que es la madre del Verbo Eterno. Me confundo mucho cuando hablan del tiempo y cuando hablan de que es la secundogénita y entonces cuando María es concebida por Joaquín y Ana, entonces yo me confundo en qué momento fue creada ella, no sé, no entiendo. Es algo que es necesario entenderlo, pero no es sencillo. Hay dos, ¿cómo diríamos? Dos etapas en Dios y en nosotros. Una es el tiempo, que es lo que estamos viviendo, pero otra cosa es la eternidad.
¿Qué es la eternidad? ¿Cómo la conciben la eternidad? Entonces, la vida eterna es conocimiento, no es duración. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, la vida eterna es conocimiento. ¿De acuerdo? Ahí estamos totalmente de acuerdo. No es duración, que nosotros siempre hemos pensado en un eterno correr de tiempo. No, en Dios no hay tiempo. Dios es un eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, es un eterno presente. En ese eterno presente, Dios tiene todo lo que va a suceder en el tiempo. ¿Sí? Todo. O sea, Dios conoce perfectamente todo lo que sucede en el tiempo. Dios sabe si nos vamos a salvar o nos vamos a condenar. Dios sabe si vamos a llegar a vivir en la divina voluntad o no. O sea, Dios lo conoce todo. Y la pregunta es, o sea, ¿lo conoce y por eso lo tengo que hacer? ¿O lo conoce porque yo lo hice? Porque yo lo hice. La eternidad está escrita con lo que nosotros decidimos hacer. Somos libres. Somos libres. Si no fuera así, Dios nos estaría predestinando a hacer determinados actos y eso no es verídico. Dios tiene conocimiento de lo que nosotros vamos a decidir en nuestra vida. Dios conoce lo que vamos a hacer el día de mañana, lo que vamos a decidir el día de mañana, aunque nosotros todavía no lo hayamos decidido. ¿De acuerdo? Esa es la eternidad. Por lo tanto, en la eternidad, María está presente desde siempre. Nosotros estamos presentes en la eternidad desde siempre. Dios nunca ha estado solo. Jamás ha estado solo. Dios nos tiene en ese acto único, nos tiene a todos. ¿Sí se entiende? Entonces, para que lo que Dios tiene presente ahí en la eternidad, eso se tiene que desarrollar en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la humanidad de Jesús, del Verbo eterno, que el Verbo toma carne, entonces decimos, ¿cómo? Pero si Jesús vino hace 2000 años apenas. Bueno, pero eso es en la materia. En la materia se hace realidad lo que Dios tiene en la eternidad. Cuesta un poquito como nos saca de nuestro conocimiento de tiempo, de espacio, de existencia. Pero Dios nos tiene a todos. Por lo tanto, María, en la mente de Dios, en ese acto único, igual que la humanidad del Verbo fue el primogénito, ahora para que esa humanidad lleve a cabo todo lo que tiene que llevar, necesita una mamá. Y esa mamá es la secundigénita. Ya desde ahí empezamos a notar que María es totalmente especial. O sea, si Cristo es el primogénito, el primero, María es la segunda. En la mente de Dios, en la creación de todo, la humanidad de María es la segunda. En la mente de Dios, o sea, está primero la creación del ser humano. Ese ser humano es Adán y Eva. Adán y Eva. Ahora, de ahí iba a haber una descendencia, o sea, una descendencia, y a través del tiempo tenía que venir Jesús a este mundo, porque la finalidad de tomar una humanidad es el reino de Dios en este mundo. Esa es la finalidad. La finalidad del Verbo encarnado no es redimirnos, sino es el reino de Dios en este mundo. Que después el hombre no quiso, se salió, y ahora el reino de Dios tiene que quedarse aplazado para volver al hombre otra vez apto para hacer el reino de Dios. ¿Sí se entiende?
O sea, la redención no es una finalidad de Dios. O sea, nosotros siempre hemos pensado que la finalidad que nosotros tenemos es salvarnos. No, está la salvación como necesidad para llegar a la verdadera finalidad, que es convertirnos en el reino de Él. Pero la salvación era necesaria porque el hombre había perdido todo lo necesario para que Cristo pudiera habitar en nosotros, morar en nosotros, actuar con nosotros. ¿Sí? Entonces, Eva es como la madre de toda la familia humana. Entre Adán y Eva empiezan a crear esa familia humana. Pero una familia humana que debería de haber sido semejante a Dios, imagen y semejanza, es una familia humana que ahora se cae a través de Adán, se cae y lo único que nos heredan es la parte material, la parte de la imagen y la parte de la naturaleza espiritual creada. O sea, nos dejan un alma, un espíritu y las tres potencias del alma, pero la divinidad, esa ya no. ¿Sí? Sin embargo, María sigue en el plan de Dios, en la mente de Dios, y ahora María, bueno, nos vamos a adelantarlo, María tiene que ser redimida. María es redimida por anticipado, porque siendo miembro de la familia humana, su herencia era el pecado original. Pero previendo los méritos de Jesús, de su Hijo, se le aplican en la eternidad, que todo está presente, se le aplican esos méritos y entonces gracias a eso María es creada dentro de la Trinidad y es creada inmaculada. ¿Sí? Pero sigue siendo María, no Eva. Que probablemente Jesús hubiera venido muy pronto. O sea, esto no lo tenemos en ningún lado. Pero es lógico pensarlo. Si la finalidad era el reino, lo más probable es que María hubiera sido descendiente casi directa de Adán y Eva, si no hubiera habido falta. Y Cristo hubiera fundado su reino desde el principio. Para eso venía. Pero como hubo pecado, ahora, eso es otra de las cosas que no hemos todavía como entendido. No se trataba de perdonar al hombre, no se trataba de darle el perdón, de conseguirle el perdón, porque lo que Adán hizo no fue una ofensa. Adán no fue ofensa hacia Dios. Una ofensa se perdona, no hay problema. O sea, el ofendido puede decir, ¿sabes qué? No me interesa, o sea, te perdono. Y más Dios con su majestad y todo, que el hombre lo hubiera ofendido, Dios le hubiera dicho, sí, hombre, te perdono. No, el hombre adquirió una deuda con Dios, deudas. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas. Y ahora la pregunta es, ¿qué deudas tenemos con Dios? Tenemos deudas de vida divina. Porque si fuimos creados para que Dios viviera su vida en nosotros, junto con nosotros, y que cada uno de nosotros repitiera en sí mismo la vida de Dios, la vida de Jesús, lo que le estamos debiendo a Dios es una vida divina, cada uno de nosotros. Pero esa deuda ya no la podemos pagar. ¿Por qué? Porque ya no teníamos vida divina para poder retribuirle, decirle, aquí está. Por lo tanto, ahora tiene que ser el Verbo encarnado el que
que Él tiene vida humana y vida divina, es el que tiene que venir a resarcir todo lo que el hombre hizo. Tiene que venir a pagarle al Padre en amor. Tiene que venir a pagarle al Padre en gloria. Tiene que venir a pagarle al Padre en vida. Y eso se llevó todos los milenios para ir poco a poco llevando al hombre hasta el momento mismo de la venida ya de Jesús y de María. O sea, no era una ofensa, era una deuda. Pero el hombre tenía que entender lo que había hecho. El hombre tenía que llegar a un punto de desear no solo la venida del Redentor, sino desear el ser rehechos por el Redentor. Todo el mundo pensaba que el Redentor iba a venir, pero iba a venir nada más para darnos la salvación. Y iba a venir a darle la salvación al pueblo judío. Los demás éramos gentiles y no teníamos derechos, según ellos. Bueno, pero todo eso nos ha ido llevando poco a poco. Cuando Jesús llega, pensamos que Él debería de haber hecho todo y debería de habernos dado ya todo, que debería de haber vuelto a poner al hombre en su punto original. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no lo hizo? Hombre, el Evangelio, por favor. Bueno, sí, tenía que morir, pero ya una vez que murió, nos hubiera podido dar el reino. Hombre, cuando les habla de la Eucaristía, cuando les habla del pan bajado del cielo, que es Él, que tienen que comer su carne y beber su sangre, que se le van los discípulos, los apóstoles no se quedaron felices de la vida. O sea, entendamos que el Evangelio nos dice así escueto, pero ¿cómo se habrán quedado los apóstoles? O sea, por favor, eran judíos. La sangre estaba prohibida. Y Jesús les dice, tienen que beber mi sangre y tienen que comer mi carne. ¿Qué les dice? ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si les hablara de dónde estaba antes de venir? Y eso nos lo dice en la última cena. Después de que ya fundó a su iglesia, que ya estaba todo hecho en la iglesia, que ya estaba instituida la Eucaristía, que ya estaban nombrados los apóstoles como sacerdotes, en ese momento dice, todavía tengo mucho que decirles, mucho, no poco, tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Quédense con lo que tienen, quédense con lo poquito que les he dejado, que es la redención. Quédense con esto para que me vayan entendiendo, me vayan conociendo. Ya el Espíritu Santo los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. Los va a llevar hasta la verdad plena. ¿A qué verdad? A Él mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? No me conocen, ni piensen que me conocen. El Espíritu Santo los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena, o sea, que me conozcan en totalidad. ¿Y para qué? ¿Para qué conocerlo? Ya tenemos la salvación. ¿Para qué lo queremos conocer más? Nos lo dice San Juan. San Juan nos dice, o sea, en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, nos dice que con todo lo que Jesús va a realizar por medio de su vida, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero en su primera carta dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, que ser hijos de Dios no lo es todo. La salvación no lo es todo. Lo que debemos llegar a ser es
exactamente lo que es Jesús. Cuando yo conozca a Jesús, sabré lo que yo debo ser. Mientras no lo conozca, yo no tengo idea de a dónde debo llegar. Y nos escandaliza cuando decimos que el hombre tiene que hacerse divino. Pero a eso debemos llegar, a ser divinos. Catecismo de la Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia Católica. Yo siempre he tenido la duda que a poco por Adán le destruyeron todo su plan a Jesús, pero porque Él es Dios, Dios es Dios, ¿a poco una persona mucho menor que Dios, o sea, si Dios es Dios y Él tenía su plan, se dejó que alguien le destruyera todo su plan o que esa duda tengo? Es que, perdón, estamos pensando en el hombre como ahorita. El Adán no era igual que nosotros. Por favor, Adán no es igual que nosotros. Era divino. Tenía a Dios en su interior. Tenía la vida divina en él. Y iba a estar actuando junto con él. O sea, toda la vida de Adán, todos los actos de Adán era vida divina. Entonces no era un hombre común y corriente. Era el hombre Dios creado para hacer el reino de él. Por lo tanto, lo que está pasando es que ahora ese hombre Dios dice, lo Dios no lo quiero, y se lo quita. Y entonces queda el puro hombre. Entonces ahora Dios, que es amor y quiere amar, quiere estar en usted, ya no tiene el lugar, ya no tiene el espacio para poder estar. Ya no tiene los elementos necesarios para actuar Él en usted. Entonces, con esto tenemos una conclusión muy curiosa. El corrido del paraíso no fue solo el hombre. El corrido del paraíso fue Dios. Porque el paraíso terrenal era un paraíso doble. Era un paraíso para el hombre por la convivencia con Dios, pero era el paraíso de Dios por ser el reinado de Él en el hombre. Cuando el hombre se sale, entonces el hombre se queda sin su paraíso, pero Dios se queda sin su reino. Por lo tanto, los dos fueron arrojados del paraíso. Que si Dios sabía como que lo iba a traicionar a Adán o que iba a haber ese suceso, ¿Dios lo sabía? Claro que sí. Pero Dios respeta la libertad que le dio al hombre. O sea, no puede transgredir la libertad que Él mismo le otorgó al hombre. Y eso es muy sencillo, porque si no le hubiera dado libertad, el hombre nunca hubiera sido igual que Dios, porque Dios es libre. Por lo tanto, si el hombre no fuera libre, el hombre no sería igual que Dios y no podría ver cómo. Era hombre Dios. Era hombre por naturaleza y Dios por gracia. No era parte de él como naturaleza, sino era condicionada. Era un don, un regalo que Dios quería darle para hacerlo semejante a él. Entonces, ¿Dios sabía que iba a fallar? Sí. ¿Dios sabía todo lo que tenía que hacer para rehacer al hombre? Sí. Pero a pesar de eso, el reino de Dios es un decreto. No es una idea o un deseo, es un decreto de Dios. Y los decretos se cumplen. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Usted dijo que llamar a María, que la Inmaculada es que no tiene mancha. ¿Es que? Es que no tiene mancha. Eso es lo que nosotros decimos, pero en realidad no estamos diciendo nada, porque el punto central del no tener mancha, de no tener el pecado original, es que está llena de los dones y de los atributos que Adán perdió. O sea, tiene los atributos de la inmortalidad, María no murió, tiene los atributos de la ciencia infusa, María lo sabía todo, pero también tiene vida y voluntad divina.
O sea, María tiene voluntad humana y voluntad divina, vida humana y vida divina, igual que su Hijo, igual que Jesús. Eso es lo que quiere decir inmaculada. Si usted nada más dice sin mancha, le está restando la parte importante y está fijándose en la parte menor. Doctor, una pregunta. Entonces, si Adán no se hubiera salido de la vida divina, entonces Jesús de todos modos se hubiera encarnado. Claro, Porque él, ahora lo entiendo con lo que nos explicó, porque él quería reinar aquí con todos nosotros. Eso es, aunque Adán no se hubiera salido, él hubiera venido, porque la finalidad no era redimirnos, así es. sino era reinar en cada uno de nosotros. Nosotros como nos tenía pensado como parte de como su reino. Así es, exactamente así es. Así es. Y lo que acaba de decir es algo que nosotros siempre hemos pensado y que no hemos entendido, que es casi un insulto a Dios. La finalidad de Dios es venir a redimirnos. Y yo pregunto, ¿redimirnos de qué? ¿De qué? Lo que estamos diciendo es que Dios nos hizo imperfectos. Entonces Dios no sabe hacer cosas perfectas y dice, ya me salió mal este Adán. Ahora tengo que ir a remodelarlo. Tengo que ir a hacer una remodelación en el hombre. No, no es eso. La finalidad de la encarnación es el reino de Dios. Y Jesús tenía que venir porque esa es la finalidad de todo. ¿Sí? Si es el primogénito de toda la creación, no podemos pensar que sea el primogénito para venir a salvar a los que van a venir después. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión? Estaba viendo esto en San Juan. San Juan dijo, somos hijos de Dios. Y el conocimiento de la divina voluntad es lo que nos llevará al conocimiento de ese Dios Espíritu Creador. Entonces comprenderemos y viviremos a Dios Espíritu, a Dios Hombre, y lleno de amor divino, seremos la luz de la Trinidad, Dios en uno, y yo hija de esa luz, viviendo para siempre en ellos. Es correcto, pero no leyó la primera carta en el capítulo 3. Si leemos la primera carta en el capítulo 3, vamos a ver lo que dijo. Pero eso que dice está perfecto. Es lo mismo, pero más difícil de poderlo entender. Bueno, creo que con esto podemos medio empezar a entender un poquito quién es María. O sea, María no es una mujer más, María no es un ser nada más escogido, sino es un ser privilegiado y que no habrá otra igual que ella. Es única en la historia. Y nada más para contestar algo que dijeron hace un momento por allá. ¿Dios nos puede amar ahora? Sí, totalmente nos puede amar, pero nos puede amar gracias al don de la divina voluntad. Por eso a Luisa es la primera salida de pecado original, en readquirir el don de la vida divina y de la voluntad divina. Y gracias a eso, ahora ella readquiere la semejanza con Jesús, tiene a Jesús en ella completamente unido a ella, haciendo todo lo que ella hace. Y entonces, ahora sí, Dios puede amar al ser humano en plenitud, porque ya está Él en el ser humano. Y eso es exactamente el don de la divina voluntad, lo que estamos queriendo aprender y a lo que estamos queriendo llegar, a adquirir ese don.
Entonces, paraíso, bueno, son todas estas pequeñas capsulitas de lo que es la vida divina y de lo que es esta divina voluntad. ¿De acuerdo?